Hola, vamos a hacer un relevamiento de lo que ha sido el trabajo práctico de cultura de consumo y del contenido también consumidor a ciudadano. Sí, estas dos clases que hemos desarrollado previamente y que después le hemos dado forma de un trabajo. Vamos a hacer un relevamiento de las respuestas de las 10 preguntas para que cada uno de ustedes pueda evaluar eh, cómo ha sido su propio desarrollo del propio trabajo y eventualmente aquellos que hayan tenido alguna duda puedan disipar esa duda. Bien, vamos entonces con la pregunta número uno. La idea era, ¿cuál es la idea de consumir en el siglo XX y cuál es la idea actual del tema del consumo? Esencialmente en el siglo XX la idea de consumo era gasto, digamos, era una idea negativa, ¿sí? Planteémoslo en este plano. Hemos tenido durante todo un marco cultural, que es el marco cultural de la modernidad, un concepto de consumo negativo, que es la idea de gasto, ¿sí? La idea de que el consumo es algo que está de alguna manera socialmente castigado. Pero a partir del cambio cultural a fines del siglo XX, principios de nuestro siglo, nos encontramos con que gira drásticamente esta percepción y hoy en día el consumo se ha vuelto un concepto positivo. ¿Sí? Consumir es un acto socialmente recomendable y es una forma de alcanzar la satisfacción eh, en muchos de los anhelos culturales que nosotros tenemos diariamente. Entonces, lo que ha sucedido es el pasaje de un concepto, del mismo concepto, que es el concepto de consumo, un pasaje desde una idea de lo negativo hacia una idea de lo positivo. Correcto. Veamos ahora la pregunta 2. Ahí tenemos la consulta, es cuál de las dos formas de entender el consumo predomina entre los amigos y familiares de ustedes. Haciendo un relevamiento de sus respuestas, la idea es que el consumo en las personas mayores sigue siendo un concepto negativo y prevalece la idea del gasto, aunque en las generaciones más jóvenes y quizás también en sus padres, el consumo se relaciona con el deseo y el placer, ¿sí? Eh, con un permitirse consumir sin mayores culpas, ¿no? Es decir, con una visión positiva del consumo, ¿sí? Las dos caras de esta moneda que con el paso del tiempo ha ido trasladándose conceptualmente. Así que esto es lo que se verifica en la realidad eh, en la práctica cotidiana, ¿sí? De este pasaje de la idea negativa a la idea positiva de consumo. Veamos la tercera pregunta. ¿Qué es el hedonismo y cómo impacta en el consumo? Bueno, la respuesta ha sido bastante clara y concreta. ¿Sí? El hedonismo es la búsqueda del placer. ¿Y cómo impacta en el consumo? El consumo es la vía actual, ¿sí? La vía de nuestra cultura para alcanzar el placer. Prácticamente todas o casi todas las actividades a través de las cuales buscamos alcanzar el placer están mediadas por una transacción comercial de consumo. Por lo tanto, hedonismo, placer y consumo están íntimamente vinculadas. Si somos seres hedonistas, en este siglo XX eso se traduce en personas consumistas. Vamos a la 4. La pregunta 4 habla de diferenciar el valor de uso, el valor de cambio del valor signo. También aquí ustedes han dado una respuesta acertada en general, digamos, describiendo conceptualmente cuál es cada uno de esos valores. Recordamos, el valor de uso es traducir el valor de una cosa en base a la importancia o trascendencia funcional que tiene para mí. Si para mí una cosa va a ser utilizada, ¿sí? Si va a tener una función respecto a mis necesidades, es más valiosa que si no la va a tener.
El valor de cambio está relacionado con el trabajo que requiere, el valor salarial, para ponerlo en esos términos, el valor salarial que requiere fabricar o disponer de una cosa, ¿sí? Sea un servicio o sea un producto. Entonces, ese valor salarial se traduce en un costo y ese costo se traduce en un precio. Y ahí tenemos el valor de cambio. Es decir, hace equivalentes las cosas el valor de cambio. El valor de uso no hace equivalente las cosas, porque si a mí me resulta más necesario un par de anteojos que una tostadora, el valor de uso para mí del par de anteojos va a ser inmensamente más valioso que una tostadora. En cambio, el valor de cambio hace equiparables esos costos, esos valores. Yo puedo medir la relación que existe entre un anteojo y su valor y una tostadora y su valor en base al trabajo que cada uno de ellos requiere para producirlos. En cambio, el valor signo es un valor más emocional, ¿sí? Es el valor que yo le doy a las cosas. Y ahí intervienen un montón de factores que en el siglo XXI son esenciales. Es decir, cómo yo valorizo las cosas en base a cómo yo veo ese consumo y cómo los otros ven en mí ese consumo. De ahí que el valor signo sea el valor que hoy prevalece por encima de los otros dos. La pregunta 5 estaba relacionada con esta. En tu grupo de pertenencia, ¿se consume por valor de cambio o por valor signo? Aquí hubo muy diversas, digamos, respuestas, ¿no? Es decir, no hubo una coincidencia entre lo del valor de cambio y el valor signo. Hay quienes sostuvieron la presencia del valor de cambio como el factor de consumo más habitual en su grupo de pertenencia y otros que ya observan el valor signo también en este sentido, ¿no? Es decir, a quienes compran las cosas básicamente fijándose en sus necesidades, ¿sí? Y otros que adquieren las cosas no solamente en base a sus deseos, sino también que esos deseos se traduzcan en algo que los represente, que le dé sentido y significado a ese consumo. Por ejemplo, la ropa, las marcas, el poseer algo como ser lo novedoso, lo que está de moda. Todo eso hace al valor signo. Vamos con la 6. ¿Qué significa que el consumo es un fenómeno complejo? Bien, todo esto que estamos explicando lo hace complejo. Es decir, lo que dijimos es que el consumo no es una conducta directa. Directa quiero decir que hay un estímulo para consumir y nuestra respuesta es consumir. No funciona de ese modo, ¿sí? No es que existe un estímulo que nos hace consumir de una manera directa y nos lleva a producir el consumo. Es un fenómeno complejo que tiene aristas de carácter económicas, obviamente, elementos de carácter psicológico, ¿sí? Sociológico, elementos que tienen que ver hasta con mi historia, con mis experiencias, ¿sí? Con mi edad. Por lo tanto, no se trata meramente de un fenómeno relacionado con, por ejemplo, el mensaje publicitario. No es tan sencillo. El consumo entonces es un fenómeno que merece la pena ser analizado en toda su amplia dimensión. Vamos a la 7. ¿Cuál es la visión sociológica del consumo? La visión sociológica del consumo es la idea de que consumimos para posicionarnos en relación a la escala socioeconómica de una sociedad. De eso se trata la visión sociológica del consumo. Digamos, yo consumo para colocarme, por ejemplo, en mi posición de ser una persona de clase media, o de clase media baja, o de clase media alta, o de clase baja. Digamos, yo consumo en base a esa idea. Y en general, este paradigma de la distinción, que es que mis consumos están vinculados con ascender en la escala social o tratar de acceder a consumos de
la clase social que está por encima mío y diferenciarme de los consumos de la clase social que está por debajo mío. Esa es la visión sociológica del consumo, digamos, que consumimos en base a esa idea, ¿sí? Tratando de identificarnos con las personas que comparten nuestra misma escala social y de distinguirnos de las personas que están abajo de nuestra escala social. La pregunta número 8 es en qué consiste la visión individualizante del consumo. Esto es el paso siguiente a en cuestión de perspectiva, el paso siguiente a la visión sociológica del consumo. La visión individualizante del consumo es ir un paso más. Ya no consumo yo para diferenciarme socialmente de la clase de abajo y para identificarme con mi propia clase, sino que consumo para diferenciarme de todos, de los de arriba, los de abajo y los de al lado, para hacer de mi consumo un consumo muy personal e individual. Tener un estilo. Consumir para diferenciarme de todos. Esa es la idea del consumo individualizante, de la visión individualizante del consumo, que es nuestra actual visión del consumo. Pregunta 9. ¿Se puede entender la conducta de una persona conociendo sus consumos? Sí, sí se puede. ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto. Si yo conozco qué consume una persona, puedo elaborar básicamente muchos rasgos de su identidad, ¿sí? Porque como decíamos, el consumo tiene una visión, ¿sí? Una perspectiva sociológica y psicológica que hace que si yo conozco los consumos de una persona, de un grupo social, pueda identificar su identidad, ¿sí? Su perspectiva de las cosas, su visión del mundo. Sí, por supuesto, puedo entender la conducta de una persona y sus motivaciones a partir de sus consumos. Y finalmente, la pregunta 10. ¿Cuáles son las acciones políticas que podrían llevar al pleno ejercicio de la ciudadanía? La idea es que, además de todas esas perspectivas que vimos, sociales, económicas, personales, individuales, psicológicas, también hay una perspectiva política del consumo. Esto es, somos una sociedad que consume y por lo tanto hay todo un entramado de intereses detrás del consumo. Ese entramado de intereses hace que sea necesaria también una acción política sobre el consumo. Por ejemplo, el control, ¿sí? El control de los diversos circuitos que atraviesa el consumo. Los circuitos de producción, los circuitos comerciales, los precios, las formas que adquiere el consumo, ¿sí? Los controles del tipo de productos que consumimos, de las características de ellos, qué alimentos, por ejemplo, ¿sí? Con qué nos vestimos, qué tipo de consumos de ocio y de entretenimiento tenemos. Por eso, la pregunta final decía si le preocupaba a ustedes cómo se hacen sus alimentos y la ropa que consumen. ¿Por qué? Porque es parte de ustedes. Es parte de cada uno de nosotros los alimentos que consumimos. Y debería interesarnos cómo se hacen. Si esos alimentos se hacen a través con el uso, por ejemplo, de materiales contaminantes o con explotación laboral o utilizando mm, mecanismos económicos poco claros, etcétera, etcétera. Y que lo que nosotros consumimos debemos saber qué consumimos, saber lo que hay ahí adentro de ese paquete, saber lo que hay ahí adentro del material que hace a nuestras vestimentas, etcétera, etcétera. Esto es la visión política del consumo, ¿sí? El consumo no es algo liberado a su absoluta dinámica, sino que debe tener también un control de carácter político porque hace a la sociedad. Bien, hasta aquí entonces este relevamiento del trabajo práctico. Espero que haya servido como idea y nos encontramos en la próxima.